El convento se alzaba como un relicario sombrío en medio de un paisaje cubierto por neblina perpetua, sus muros cargados de siglos de secretos y penitencias silenciosas. Entre las muchas salas del edificio, la más antigua y olvidada había sido cerrada hacía generaciones, y sus pasillos retorcidos resonaban con un eco de tiempos que nadie recordaba con claridad. Allí, la piedra fría y las vigas carcomidas parecían murmurar un lenguaje arcano, una sucesión de lamentos que se filtraban a través de las paredes y llegaban hasta los rincones más recónditos de la memoria. Cuando la joven monja fue enviada al ala prohibida para pasar la Cuaresma, nadie la acompañó. La puerta de madera, ennegrecida por la humedad y las manos de incontables generaciones, se cerró tras ella con un golpe seco que resonó como un presagio de lo que estaba por venir. Desde aquel instante, el aire se volvió más denso, cargado de un olor a moho, cera antigua y un indefinible rastro de corrupción que parecía deslizarse por los pasillos. La luz de las velas apenas alcanzaba a dibujar sombras que danzaban con movimientos propios, proyectando figuras que se alargaban y contraían de manera inquietante. A cada paso que daba por aquel corredor, la monja sentía que el tiempo se deformaba. Los relojes del convento parecían detenerse, y cada instante se alargaba hasta volverse insoportablemente pesado. La quietud del lugar no era paz, sino la antítesis de ella, un silencio vivo que parecía observarla, medirla, juzgarla. Las paredes, cubiertas de grabados que nadie recordaba haber puesto, sugerían imágenes ininteligibles, rostros que se contorsionaban en expresiones de dolor, manos que se alargaban hacia ella, ojos que seguían sus movimientos, con una atención que rozaba la conciencia de lo imposible. A medida que los días de la Cuaresma transcurrían, la monja empezó a percibir sonidos extraños, pasos que no pertenecían a ningún cuerpo, susurros que se mezclaban con el viento y un constante goteo que parecía provenir de la misma piedra. Aquello no era un ala abandonada, era un espacio que había adquirido conciencia propia, un fragmento del convento que respiraba con un pulso antiguo y maligno. La noche se convertía en un tejido de pesadillas, el amanecer en un espejismo que nunca traía alivio. El aislamiento no solo despojaba a la monja de compañía, sino de la propia certeza de sí misma. Cada sombra parecía más densa, cada sonido más profundo, y en el eco de sus propios pasos escuchaba respuestas que no podían ser suyas. Pronto comenzó a sentir que algo la acompañaba siempre, justo fuera del alcance de la vista, una presencia que se deslizaba entre las columnas y los arcos, aguardando paciente, invisible, pero innegablemente consciente de su existencia. Los días pasaban, y la monja comenzó a perder la noción de cuántos llevaba en aquel ala. Cada amanecer era una repetición de la noche anterior, y cada noche una prolongación de un tormento que parecía no tener fin. Los muros antiguos, antes silenciosos, empezaron a emitir un murmullo casi perceptible, como si el convento entero respirara a su alrededor, pulsando con un ritmo que imitaba la vida, pero deformada, corrupta. Era un latido que se filtraba por el suelo de piedra,
por las grietas de los arcos y por los pesados ventanales, vibrando en su pecho y en sus entrañas. Al principio, los ruidos eran sutiles, un crujido detrás de ella, un suspiro que se perdía en la distancia, un eco que no podía explicarse. Pero pronto se volvieron persistentes, insistentes, tan concretos que la monja comenzó a notar figuras en la penumbra, sombras que no se correspondían con nada tangible, que se retorcían contra la lógica y la perspectiva, desafiando la razón. Cada rincón del ala antigua parecía doblarse sobre sí mismo, como si las leyes de la geometría fueran burladas por alguna inteligencia antigua y despiadada. Su soledad adquirió un carácter casi palpable. Al caminar por los pasillos, tenía la impresión de que cada gesto suyo era seguido por ojos invisibles. Cada respiración escuchada y analizada. La presencia que antes solo sentía como una sombra, ahora se manifestaba en susurros que rozaban su oído con palabras ininteligibles, sonidos que recordaban lenguas olvidadas y que erizaban la piel de su nuca. Los objetos más simples parecían moverse con vida propia. Un libro abierto en el suelo cambiaba de página. Un manto colgado caía como empujado por un aliento invisible, y el reflejo de la luz de las velas danzaba con una independencia escalofriante. La monja comenzó a notar un cambio en sí misma. Su corazón latía con un ritmo irregular, y su mente se llenaba de imágenes que no pertenecían a su memoria. Rostros que emergían de la nada, gestos de dolor y miedo que no había presenciado jamás, y un frío que se filtraba bajo la piel, paralizando las extremidades como si las sombras mismas quisieran poseer su cuerpo. Cada día que pasaba en el ala antigua la hacía más consciente de que aquel lugar no era simplemente un sitio de castigo. Era un espacio que existía fuera de la comprensión humana, donde la realidad se doblaba y la conciencia se fracturaba. Una noche, mientras la monja avanzaba por un corredor cuya longitud parecía interminable, las sombras se condensaron en formas casi humanas, arrastrándose por las paredes y el suelo. Se movían lentamente, como si esperaran el momento preciso para tocarla, y un olor a tierra húmeda y putrefacción llenó el aire, penetrando hasta su memoria con recuerdos que no eran suyos, sueños que jamás había soñado. Cada paso se volvía un desafío, cada respiración un esfuerzo consciente, y la sensación de ser observada se transformó en la certeza de que no estaba sola. Algo vivía en aquel ala, algo que había aguardado siglos a ser despertado por un espíritu humano. La monja despertó una mañana con la sensación de que la propia arquitectura del ala la estaba observando. Los arcos de piedra se curvaban en ángulos que desafiaban la lógica. Los pasillos se extendían más de lo que la memoria del convento dictaba, y las sombras parecían espesarse hasta adquirir consistencia. El silencio, antes pesado, se había transformado en una presencia activa, como si el aire mismo contuviera ojos que la seguían con insistencia. Cada objeto parecía impregnado de una voluntad hostil. Los velones que alumbraban su celda proyectaban sombras que avanzaban y retrocedían con vida propia. Las cortinas se movían, aunque no hubiera viento,
y los suelos crujían con pasos que no podían pertenecer a ningún ser humano. El tiempo comenzó a perder significado. La monja no podía distinguir un día de la noche, y los recuerdos de su vida antes de aquel castigo se volvían fragmentos difusos y ajenos, como si otra conciencia se hubiera instalado en su mente. Su cuerpo estaba presente, pero su percepción estaba constantemente invadida por algo que parecía observarla desde detrás de cada piedra, desde la oscuridad entre las vigas y desde los rincones que la razón humana nunca había contemplado. Y sin embargo, aquello no era simple miedo. Era un conocimiento de que el ala antigua estaba viva y que su existencia había sido moldeada para absorber, corromper y prolongar la agonía de quienes se atrevían a atravesarla. Una noche, la monja se encontró frente a una puerta que no recordaba haber visto antes. Era más alta que cualquier puerta conocida, hecha de madera negra cubierta de símbolos que parecían moverse si uno los miraba demasiado tiempo. A pesar de la intuición de que debía evitarla, una fuerza invisible la arrastró hacia aquel umbral. Al abrir la puerta, se encontró con un salón que no obedecía las leyes de la física. Las paredes se inclinaban en direcciones imposibles, y un murmullo constante llenaba el aire, un susurro de voces múltiples, que no pronunciaban palabras sino ecos de antiguos sufrimientos. Allí, en la penumbra, comenzaron a aparecer figuras que oscilaban entre la realidad y la ilusión. Siluetas de monjas y monjes antiguos, con ojos vacíos y gestos de desesperación que parecían suplicar ayuda o venganza. El aire del salón estaba impregnado de un frío que no podía explicarse, un frío que no solo penetraba la piel, sino que se infiltraba en la mente y en la propia voluntad. La monja se dio cuenta de que la presencia que la acompañaba desde que entró en el ala había tomado una forma más concreta, más personal. Sombras que imitaban sus movimientos, que copiaban su respiración y que la observaban con un detalle que rozaba lo intolerable. Cada instante se volvía insoportable, y la línea entre lo que era ella y lo que estaba frente a ella comenzaba a desdibujarse, como si el ala estuviera intentando absorber su esencia para reemplazarla con otra, más antigua y más terrible. Mientras trataba de retroceder, el suelo parecía deformarse bajo sus pies. Los muros la rodeaban y la hacían avanzar hacia el centro del salón. La sensación de ser conducida hacia un destino inevitable se volvió absoluta, y con cada paso percibía con claridad que aquel ala no era solo un lugar. Era un ente consciente, paciente y maligno, que había esperado siglos a que alguien cayera en su dominio para revelar su verdadera naturaleza. Cada sombra, cada susurro, cada crujido de piedra era una manifestación de su hambre, de su deseo de extender su influencia más allá de lo comprensible, más allá de lo tolerable. El ala antigua del convento se convirtió en un laberinto que desafiaba toda lógica. Cada corredor que la monja recorría se alargaba, se estrechaba, se curvaba en direcciones que desafiaban la razón, y las sombras se movían con una deliberación
que parecía anticipar sus pensamientos. La sensación de ser observada ya no era una simple percepción, era una certeza tangible que penetraba en cada fibra de su ser y le recordaba que cualquier acción suya podía ser registrada, evaluada y corrompida. El aire estaba saturado de un olor a humedad, incienso antiguo y algo más profundo, más viejo, que recordaba a la tierra recién removida y a un olvido interminable. Su mente comenzó a fluctuar entre lo consciente y lo involuntario. Imágenes de figuras espectrales surgían ante sus ojos, no como simples sombras, sino como recuerdos vivos de penitencias y dolores que nunca había presenciado. Monjas y monjes de épocas remotas aparecían en gestos de plegaria, suplicando en silencio o arrastrándose con movimientos imposibles, y el murmullo constante del ala se transformaba en un coro de lamentos que penetraban en su mente con insistencia hipnótica. Cada pensamiento propio parecía invadido por ecos de voluntades pasadas, y su identidad se sentía frágil, como un hilo suspendido sobre un abismo de eternidad. Al intentar buscar un refugio, la monja descubrió que su celda se había transformado. Las paredes se inclinaban, los objetos cambiaban de lugar y las sombras proyectaban figuras que imitaban su cuerpo, pero deformadas, más largas y más retorcidas. La luz de las velas parecía responder a la presencia que la acechaba. Se encendía y apagaba con un ritmo que parecía burlarse de sus intentos por mantener la calma. Cada paso que daba, cada movimiento, era observado y anticipado. La sensación de inevitabilidad se volvió más intensa, y el miedo dejó de ser solo una reacción. Se convirtió en una entidad tangible, palpable, que se arrastraba detrás de ella como un seguidor constante e invisible. En la penumbra del ala, la monja comenzó a percibir un sonido distinto al murmullo de las piedras, un latido irregular, profundo y ominoso, que parecía provenir del corazón mismo del ala. Era un pulso que llamaba, que atraía, que advertía de un destino que no podía evitarse. La presencia que la acechaba comenzó a materializarse de manera más concreta. Un espectro que se movía con lentitud, pero con una determinación imposible de ignorar, con ojos que brillaban con un conocimiento antiguo, con gestos que sugerían no solo observación, sino posesión. Cada instante que pasaba cerca de aquel espectro la hacía sentir que sus recuerdos y sus certezas se desvanecían, dejando en su lugar un vacío que el ala intentaba llenar con algo que no podía nombrar. A medida que la cuaresma avanzaba, la monja comprendió que la prueba no era únicamente de obediencia o penitencia. Era un enfrentamiento con la propia esencia del ala, una confrontación con la conciencia de un lugar que había adquirido voluntad, inteligencia y hambre. Cada sombra, cada susurro, cada deformación en la piedra y la luz era un recordatorio de que estaba atrapada en un espacio que había existido mucho antes que cualquier historia conocida, un espacio que no solo la vigilaba, sino que buscaba absorber su alma, reemplazando su identidad con ecos de aquellos que habían sido absorbidos antes que ella.
Los últimos días de la Cuaresma se desdibujaban en una sucesión de sombras y ecos, donde la monja ya no podía distinguir lo que pertenecía a su memoria de lo que el ala antigua proyectaba en su mente. Cada paso que daba la acercaba a un conocimiento prohibido, un entendimiento de que aquel lugar no era simplemente un castigo ni una penitencia, sino un organismo consciente, antiguo y paciente, que había esperado siglos por un huésped humano. Su voluntad se sentía como un hilo a punto de romperse, y la identidad que había traído consigo al convento se desvanecía, reemplazada por un residuo de terror que parecía pertenecer a generaciones olvidadas. En la penumbra del ala, las figuras espectrales se multiplicaban. Siluetas alargadas y deformes surgían de las paredes y del suelo, moviéndose con una coherencia imposible, formando patrones que desafiaban toda geometría. Los susurros de voces inmemoriales se entrelazaban con los de la propia monja, hasta que ya no podía discernir cuál pensamiento era suyo y cuál era impuesto. El latido profundo que antes había percibido se transformó en un rugido, un pulso que parecía irradiar desde las piedras mismas, reclamando lo que consideraba suyo. La presión era insoportable, no solo física, sino existencial. Cada respiración era un esfuerzo consciente por mantener la conciencia. Cada parpadeo, un acto de resistencia. Finalmente, comprendió que no había escape. El ala antigua no se contentaba con observar ni asustar. Absorbía, transformaba, integraba a quienes caían bajo su influencia. La monja se sintió fluir hacia la arquitectura misma, sus pensamientos disolviéndose en la piedra, su identidad fragmentándose entre las sombras. La conciencia de su vida anterior se convirtió en un eco lejano, un murmullo que la propia ala parecía reproducir con las voces de todos los que había atrapado antes que ella. El tiempo dejó de existir. Solo quedaba la presencia del ala, consciente, insaciable y eterna, y la monja, convertida en parte de su memoria, atrapada en un estado entre la vida y un olvido interminable. Cuando la puerta del ala finalmente se abrió al final de la Cuaresma, los otros miembros del convento encontraron un corredor silencioso y vacío. La celda de la monja estaba intacta, la luz de las velas apagada, y no había rastro de su existencia física. Sin embargo, los muros antiguos, ahora más oscuros y más densos, parecían vibrar con una nueva energía, un eco que resonaba con un murmullo apenas perceptible, un recordatorio de que la monja no se había marchado, sino que había sido absorbida por la conciencia del ala, un fragmento más en su vasta colección de presencias humanas, atrapadas para siempre en un espacio donde la realidad se doblegaba ante lo imposible. El convento continuó su existencia, silencioso y solemne, con el ala antigua sellada y temida, un lugar donde el tiempo y la identidad se desvanecen, y donde cualquier alma desprevenida que cruce su umbral corre el riesgo de desaparecer, dejando atrás solo un eco que jamás será olvidado. Allí, en esa ala sellada, la historia de la monja perduraba,
no como un recuerdo humano, sino como un susurro en la piedra, un latido en la oscuridad, un testimonio silencioso de la paciencia infinita de un lugar que ya no pertenece a este mundo.